Bienvenidos a la medicina china simplificada. Soy David Treviño aquí en Carolina del Norte y hoy voy a platicar, voy a dar una introducción usando muchos conceptos sobre la acupuntura para tratar el dolor. Primero voy a hablar sobre la acupuntura moderna brevemente y después un poquito de historia de la medicina china y los puntos Ashi. También voy a hablar un poco sobre el tratamiento de los puntos Ashi y su aplicación para, no nada más para problemas musculares, pero primariamente voy a hablar sobre eso. Pero también tenemos que acordarnos que los puntos Ashi son muy importantes para tratar cuando hay problemas internos. También voy a hablar un poco sobre los caminos de dolor tendomusculares y los canales o identificando los puntos en las meridianas o los canales tendomusculares que están bien escritos en los libros. Y también un poco de diagnóstico y también para enseñar cómo podemos encontrar los puntos Ashi. Los tratamientos modernos enseñan la manera de tratar dolor en una forma muy diferente en mi experiencia. Y yo he enseñado en 2 escuelas diferentes de medicina china en Estados Unidos y también he hablado con mucha gente de diferentes partes del mundo que me dicen que la acupuntura básicamente usando conceptos de los canales primarios para tratar el dolor para nuestros pacientes. En vez de estar usando los canales tendomusculares que están en los libros también para tratar los problemas de dolor. También la manera de hacer acupuntura o la manera de hacer punción y manipulación de las agujas es muy diferente en los tiempos modernos. Nos enseñan a girar la aguja a un lado, a la mano derecha o a mano izquierda, y que si lo giramos a un lado es tonificación, y si lo hacemos del lado opuesto, que es reducción. Y en mi opinión, yo no he visto ninguna evidencia muy clara que indica que esta es una manera correcta de manipular las agujas. También he visto 2 libros de la manipulación, las técnicas, cómo hacer las técnicas correctamente, que se contradicen completamente. Entonces yo no estoy muy satisfecho con la manera de la cual se enseña la manipulación y las técnicas de acupuntura. En los tiempos antiguos se enfocaba más en la habilidad de una persona de usar sus manos, y después de que la persona haya entendido y demostrado que pueden usar sus manos en una manera muy efectiva para manipular el chi y ayudar al paciente, entonces empezaban a introducir las herramientas que usamos en la clínica. Y obviamente en los tiempos antiguos no sabemos cómo se usaban exactamente las 9 agujas antiguas, pero sabemos hoy mismo que tenemos ventosas, tenemos agujas, tenemos moxa, tenemos nuestras manos, tenemos varias herramientas que podemos usar, también guasha, etc. Ahora, si vemos
el libro de acupuntura, este libro de aquí, de Peter Deadman. Este está escrito en inglés, no sé si hay uno que está escrito en español traducido ya, pero me imagino que tal vez sí esto ya ha ocurrido. Podemos ver atrás en el índice de cómo tratar, por ejemplo, un problema en el codo. Ahí dice que deberíamos de usar los puntos que están ubicados específicamente en varios canales cuando estamos viendo un paciente con problemas del codo. Por ejemplo, dice que deberíamos usar el punto número 13 del intestino grueso, o el punto de St. número 5, o el punto del pericardio número 5, con la adición del punto número 8 del intestino grueso, o el 12, el punto número 3 del corazón, el intestino delgado número 1, también dice el intestino delgado número 11, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esto se hace muy confuso. Yo pienso que es más fácil que cuando estamos haciendo nuestro diagnóstico con nuestro paciente al principio y empezamos a hablar con ellos y a preguntarles, ¿qué pasa con su hombro? ¿Dónde te duele? Enséñame dónde te duele. Y la persona te enseña dónde le duele. También puede decir, ¿y cómo pasó este problema? ¿Qué has hecho para ayudar a este problema? ¿Cuáles son las terapias que te han ayudado? Todo es para nosotros como practicantes, para tener una mejor idea qué está pasando en el codo, y después cuando empezamos a tocar el paciente y a palpear los músculos, podemos encontrar los músculos más apretados de acuerdo con el templado de los canales tendomusculares. Y yo pienso de esta manera podemos encontrar mejor información comparado a siguiendo unos puntos que están deletreados en el índice de un libro. Pero no es crítica del libro de medicina china de acupuntura, porque esta crítica no es nada más que muchos de nuestros maestros nos han dicho que deberíamos de ver el libro como un resumen y ideas de dónde podemos tratar a nuestros pacientes, en vez de ver el libro como un libro de recetas. Yo estoy segurísimo que los autores de este libro y de muchos libros, otros libros de acupuntura, están muy bien conscientes que son libros para dar una idea de dónde podemos empezar. Ahora, lo que yo quiero que empecemos a ver es que estamos tratando de buscar los puntos Ashi. Pero primero tenemos que definir qué es un punto Ashi y tenemos que saber un poquito más sobre qué es un punto Ashi para poder entender por qué queremos usar los puntos Ashi. Bueno, sabemos todos que en la escuela nos enseñan que los puntos Ashi son puntos dolorosos y los podemos tratar. Pero lo que yo no sabía era que hace como 2000 años en el Ling Shu fue escrito en el libro clásico que está escrito que dice, si el practicante está palpeando, estas son mis palabras, es un resumen, si está palpeando y encuentra un área doloroso, esto es un punto de acupuntura
y se debería de tratar con agujas y moxa. Y esto, que fue escrito hace más de 2000 años, lo leyeron todos los practicantes de medicina hasta los tiempos modernos, en donde los libros no fueron considerados tan importantes. Pero el Sun Zi Miao, en 581 a 682, él vivió en ese tiempo, y él es considerado el padre de la medicina china. ¿Y por qué es considerado el padre? Porque escribió muchos libros, escribió un currículum entero de la medicina china. Bueno, entonces Sun Zi Miao dijo, voy a llamar, él le dio el nombre a Shi a estos puntos. Él ya había obviamente leído el Ling Shu, y él decidió, sin que sus pacientes decían Shi, o en otras palabras, la tradición es sí, ahí es donde me duele, él le dio el nombre a esta manera de tratar, Shi. Ahora, es muy importante que tenemos que entender que la acupuntura y usando los puntos Shi es el enfoque más práctico de la acupuntura para el tratamiento de las lesiones musculares, también internos. Y también tenemos que entender que los puntos Shi son áreas dolorosas localizadas en líneas musculares que comúnmente afectan las articulaciones. También es importante saber que hay unas características que son específicas para entender cuando estamos haciendo este tipo de trabajo. El concepto fundamental para entender este trabajo es que el lugar de dolor que el paciente percibe raramente es el origen del dolor. En el canal del dolor o en esa línea de dolor que conecta a dos áreas del cuerpo que han sido afectados por la lesión, contiene un área de estancamiento o el punto Shi o más de una, y una área en donde el dolor del paciente es percibido por el paciente. Y es usualmente la queja principal del paciente. Los puntos Shi, usualmente, pero no siempre, pero usualmente, son áreas que el paciente no está consciente del dolor. Es común que los puntos Shi causen daño en áreas que están superior, inferior, enfrente o atrás de los canales musculares, y se deberían de palpear para encontrarlos. En otra manera para decir lo mismo es simplemente, hay un área en donde el paciente percibe el dolor y hay áreas en donde no, y deberíamos de encontrar las áreas en donde el paciente no percibe y tratarlas, porque esas son las causas del problema. Punto. Ahora, vamos a dar un ejemplo del dolor del codo. Si tenemos una epicondilitis lateral y un poco de dolor en el codo, que cuando palpea el paciente dice, ay, me duele mucho aquí, esta es la área que percibe el paciente que tiene dolor. Pero el dolor, si vemos los canales de la acupuntura tendomusculares, si las investigamos y nos acordamos, podemos estar palpeando en el área del intestino grueso del brazo para encontrar los puntos Shi que pueden estar causando el problema. Y deberemos de palpear. ¿Ok? Segundo, también podríamos estar palpeando el de San Chao.
palpeamos los puntos del Sanjiao hacia arriba y a ver qué encontramos. También podrían estar en el parte del pericardio o la parte del corazón, en esta zona o en esta zona. Pero no vamos a saber hasta que empecemos a ver y a tocar. Esto es muy importante, porque en las escuelas nos dicen que deberíamos de buscar los puntos o acordarnos de los puntos que están en los libros, y así nos hacen los exámenes en muchas instancias, en vez de palpear y encontrar los puntos dolorosos que hemos indicado en esta plática, que se llaman ashi. Y así podemos entonces tratar esos puntos que son la causa de dolor casi siempre, y nuestros resultados van a aumentar. Entonces, tenemos que localizar los puntos ashi. Y si no los localizamos, entonces no estamos haciendo mucho para nuestros pacientes en muchas instancias. Exploremos la topografía del cuerpo del paciente. Con nuestros ojos podemos ver que van a haber áreas que están sumidas, o sea, hay áreas que están empujadas hacia afuera. Estos son áreas que deberíamos de asegurarnos que están apretados y a ver si son la causa del problema. Obviamente hay instancias cuando un paciente hay una herida y se dañan el codo directamente. El dolor del codo es real y también puede haber daño en el codo. Pero si el codo no ha sido dañado, si el codo de repente, porque por sobreuso empieza a doler, tenemos que entonces pensar más en los puntos ashi que están en los canales tendomusculares. Ahora, también podemos imitar al paciente. Me duele cuando agarro un vaso de agua y lo levanto, o me duele cuando hago esto, o me duele cuando estoy levantando pesas y estoy haciendo esto. Eso nos puede también decir qué líneas musculares están afectadas. Durante la palpación, si los puntos ashi causan dolor intenso y esperado, esto es algo muy importante, porque cuando palpeamos, muchas veces el dolor es instantáneo y no aumenta con presión, causa una flacidez en el cuerpo y es intenso y inesperado. Es importante educar a nuestros pacientes la diferencia en cómo se siente un punto ashi cuando está palpeado o una área del cuerpo que normalmente es doloroso todo el tiempo. Muchas gracias por su atención. La próxima vez quiero hablar en cómo atrapar los puntos ashi, cómo hacer punción y qué tipo de técnicas podemos usar para tratar los puntos ashi y así sacar mejores resultados cuando estamos tratando nuestros pacientes que tienen dolor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima vez.